Pidamos la ayuda al Señor. Padre, como ha orado el hermano, nuevamente queremos pedir tu ayuda, que tú renueves nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, que derrames tu palabra en nuestro interior, que tu Espíritu la fructifique en nuestra conciencia y también en el alma, que podamos exponernos a tu palabra, poder ver tu gloria, la gloria de tu ley, que nos conduce al Evangelio, a Jesucristo, y así poder ser transformados por medio de él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en el sexto mandamiento, vamos a comenzar hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 13. No lo busquen si no quieren porque vamos a estar muy poco ahí. No matarás. Sexto mandamiento. No matarás. Desde la caída, la inclinación natural y pecaminosa del ser humano es hacia la muerte y corrupción. Toda la humanidad allí fue condenada repentinamente a la muerte. En ese momento todos nosotros hicimos un pacto con la muerte. Vayan a Jeremías 28:15. Dice en Jeremías capítulo 28, versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. 28:15, ¿no? ¿O puede ser 18:15? Sí, 18:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Pues entonces me he equivocado en la escritura, pero dice así la palabra de Dios. Por cuanto habéis hecho pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Así que, hermanos, hemos escogido la muerte, aunque no seamos conscientes. Nuestro corazón va tras ella y esta domina nuestra carne. Del mes de enero de este año a junio, solo a junio, pues la estadística no está actualizada y si está, no he logrado verla. En España ha habido 268 asesinatos declarados, que han encontrado el cadáver. La cifra de las personas que se han quitado la vida en el año pasado es de 1.967 personas. Predominan los hombres en suicidios más que las mujeres. 1.967 personas. Desde el 2010, que se aprobó la ley del aborto libre garantizado, se han practicado hasta el 2022 1.300.000. Desde el 2010 al 2022, con la nueva ley de aborto libre garantizado, mal llamado interrupción voluntaria del embarazo, que no es otra cosa que aborto. Cada año se han practicado 100.000 abortos desde el 2010 al 2022. Y la edad entre las mujeres que decidieron abortar rondan entre los 15 y 44 años. Esa es la realidad. La paga del pecado. Muerte. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo hace una clara y terrible declaración del estado de la humanidad y sobre todo en los postreros tiempos. Nos dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sus pies se apresuran para derramar sangre
no conocieron camino de paz. Y en Proverbios 8:36 leemos: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Vamos a considerar hoy el sexto mandamiento. Vamos a considerar el valor de la vida. ¿En qué se fundamenta el valor de la vida? El significado del mandamiento no matarás, también lo vamos a considerar. Vamos a estar viendo y considerando lo que dice Dios en su palabra sobre la pena capital y cuándo hay que aplicarla, o cuándo enseña la palabra de Dios que hay que aplicarla. Y por último, el espíritu del mandamiento. En primer lugar, es necesario que veamos el valor de la vida. La dignidad humana proviene de Dios. El relato de la creación nos provee el fundamento para la dignidad humana. Allí en Génesis, al principio, en la creación, dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La singularidad de los hombres y las mujeres es su alma. Es lo que nos hace muy diferentes de los animales, el alma. El Creador le confiere al hombre, que es una criatura finita y dependiente, un valor muy alto. La raza humana no es un accidente cósmico, sino es el producto de una creación que fue cuidadosamente ejecutada por el Dios eterno. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo conforme a su semejanza, como hemos leído. Esto es, los dotó del alma. Esto significa que los dotó de la capacidad para comunicarse con Dios. Un perro no puede comunicarse con Dios. Una langosta no tiene esa eternidad puesta en ella. El hombre sí, porque tiene alma, tiene espíritu. Los dotó de la capacidad para poder pensar y razonar. Ser creado a la imagen de Dios es lo que distingue al ser humano de todas las demás criaturas, de todas. Cuando se mata a un hombre o a una mujer, algo único queda destruido. Queda eliminada una vida que jamás se volverá a repetir. Porque considera todas las miles y miles de, cientos de miles y millones de personas que han existido, todas tienen su singularidad, un alma diferente a cualquier otra. Eso lo ha hecho Dios. Dios considera que un ataque a la vida humana es un ataque en contra de sí mismo. Destruir eso es destruir algo que Dios hizo como Él mismo. El asesinar a una persona es atacar a quien lleva la imagen de Dios. Es por esa razón que la vida es sagrada. El carácter sagrado de la vida se reafirma en los 10 mandamientos, donde leemos: no matarás. Aunque el hombre ya no es puro por causa de la caída, todavía es humano. Todavía somos criaturas valiosas, porque todavía conservamos en el sentido más amplio la imagen de Dios. Aunque ha sido distorsionado o distorsionada por causa del pecado, pero aún conservamos en el sentido más amplio la imagen de Dios. Puede ser que ya no seamos dignos, pero aún tenemos valor. Y llegado aquí se presentan algunas inquietudes. Esto me ayudó Rodrigo a considerar esto, que no lo había considerado del todo. Si Dios tiene en tan alta estima la vida y es de tanto valor el ser humano en sí, porque es creado a imagen de Dios, ¿por qué ordenó matar a hombres, mujeres
e incluso niños de las naciones las cuales habitaban en la tierra prometida. Podemos ahí encontrar algunos obstáculos. Antes de nada, hemos de entender que Dios no está sujeto a su propia ley. Dios no está sujeto. Él es el creador de la ley. Él es Dios. Él no necesita ser gobernado por una ley. Él es Señor. Nosotros sí. Somos criaturas caídas. Siempre tienes que tener esto en la mente. Somos criaturas caídas. La ley es para nosotros, para que la observemos, para que la guardemos, para que la obedezcamos. Antes de que Dios liberara a Israel de Egipto y conducirlos a Canaán, pasaron 400 años. Y no fue hasta que la maldad, nos dice la Escritura, hasta que la maldad del amorreo no llegó a su colmo, que el Señor no liberó a su pueblo para llevarlos a aquel lugar. De todas maneras, hemos de considerar que cuando Dios daba esas órdenes, eran juicios que ya el Señor había establecido para aquellas naciones. Eran veredictos judiciales y eran enemigos de Dios y enemigos de Israel. Veamos ahora el significado del mandamiento. El mandamiento "no matarás" prohíbe el destruir nuestra propia vida o el quitar injustamente la de nuestro prójimo, así como también todo lo que tiende a este resultado. ¿Por qué? Porque hoy en día el asesinato, quizás una persona no lo haga, pero se lo encarga a otro, y aquel otro lo ejecuta. Es igual de culpable. Por eso el mandamiento prohíbe el quitarle la vida injustamente a tu prójimo, así como todo lo que tiende a este resultado. Pero no solamente prohíbe, sino también requiere que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. En esto profundizaremos más en un segundo sermón, no la semana que viene porque tenemos la Cena del Señor, pero si Dios lo permite, el siguiente. No solamente prohíbe, sino requiere todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la de los demás. En hebreo se puede utilizar muchas palabras para matar, pero la que se utiliza aquí en Éxodo 20, versículo 13, es ratshash. Es una palabra hebrea. Se refiere a matar seres humanos ilícitamente. Algunas de las traducciones han cambiado la frase antigua de "no matarás" por la de "no asesinarás". La definición más simple de asesinato es matar de forma premeditada e ilícita. Una definición más antigua se refiere a la malevolencia premeditada. Esta puede incluir la furia repentina, ya que es un ataque enloquecido de venganza espontánea, también es asesinato. Y el hecho de que haya un pecado que se llama asesinato implica que también hay ciertas ocasiones en que matar no es pecado. Consideremos esto. ¿En qué ocasión matar no es pecado? El quitar la vida a otra persona está justificado bíblicamente para ciertos crímenes como el asesinato. En esos casos Dios permite que la vida sea arrebatada como castigo legal. En Europa y en muchos otros países y en algunos estados de Norteamérica, la pena de muerte ya ha sido abolida. Independientemente del punto de vista de cada uno, personalmente creo que si en España se restaurara la pena de muerte para ciertos delitos y se modificara el Código Penal,
el índice de criminalidad descendería a mínimos históricos. No estoy diciendo que en todos los delitos se tenga que aplicar el castigo capital, la pena máxima. Pero sí hay algunos delitos, como los asesinos en serie, los violadores llamados depredadores, que no solo violan a sus víctimas, sino que las destrozan físicamente, y las pocas de ellas que logran sobrevivir las han asesinado de por vida emocionalmente y psicológicamente. Aquellos hombres y mujeres que trafican, violan y asesinan niños. Yo impondría la pena máxima para esos casos. En las Sagradas Escrituras, la pena capital está claro que era parte de la ley de Dios para el asesinato. Aunque Dios no arrebató la vida al primer asesino, Caín, en los tiempos de Noé, Dios consideró apropiado establecer el castigo de la pena capital como respuesta a uno de los crímenes más violentos cometidos contra la humanidad. En Génesis 9:6 leemos allí: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando llegamos a los 10 mandamientos, a Dios le bastó subrayar lo que ya era una práctica habitual. Allí en Éxodo 21:12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. El apóstol Pablo defiende el derecho de las autoridades superiores a ejercer la pena capital al hecho de que no en vano lleva la espada. ¿Qué es lo que significa aplicar la pena capital? Una frase que afirma el derecho a ejecutar en ciertos delitos graves. ¿Y por qué Dios permite que en algunos casos, como el asesinato, se aplique como castigo legal el arrebatar la vida al asesino? Porque Dios considera la vida humana como algo sagrado, por lo que exige la pena más elevada para los que menosprecian en los demás la imagen y semejanza de Dios. Y vuelvo a repetirlo, cualquiera que sea nuestro punto de vista concerniente a este asunto, no podemos pensar que es erróneo o lo fue en el pasado, pues Dios mismo fue quien lo instituyó, la pena capital. Sería perfectamente correcto, entonces, reinstaurar la pena de muerte si la sociedad no hubiese perdido su repulsa por el crimen y la ha perdido por causa de no honrar ni estimar el valor de la vida ajena que se ha destruido. Hoy en día hay un sentimiento de perplejidad e impotencia por parte de los padres que ve cómo los jóvenes que mataron a su hijo con buen comportamiento en 3 o 4 años salen a la cárcel. Y es así como se valora la vida de una persona. Y bien se ha dicho que en España matar sale gratis, porque en 4 años con buen comportamiento estás en la calle. De todas formas, en este asunto de la pena capital, Dios hace 2 distinciones. La primera sitúa el juicio y la pena máxima en manos de los jueces, no en nuestras manos. La segunda permite el homicidio involuntario. Veamos, el hombre. ¿En qué aspectos puede llegar a matar el hombre? Es lícito, que lo enseña la palabra de Dios. Pues el hombre puede matar en la guerra. Sí existe tal cosa como la guerra justa. Aunque los principios cristianos limitan bastante lo que se puede permitir y lo que no en un conflicto armado. Debemos reconocer que toda la guerra es malvada y destructiva y saca lo más abominable que hay dentro del ser humano. Pero hay principios bíblicos donde es lícito que los ciudadanos de una nación puedan defenderse de cualquier agresión bélica e incluso ayudar a otra nación que está amenazada.
Hay principios en la palabra de Dios. Lo que no es justificable es lo que han hecho en el pasado muchos países de Europa y lo siguen haciendo en el presente, que con la bandera de la libertad y la paz han expoliado a manos llenas de todos los recursos a muchos países que no han podido defenderse de tales agresiones. Me pregunto si el colapso de inmigración que sufrimos hoy, la superpoblación y el control de países europeos por aquellos que antes eran minorías, pero ahora son mayoría, no es el pago del pecado, de la codicia y de tener en poco la vida humana por parte de los gobernantes del pasado. Y ahora les ha alcanzado su pecado. Por otro lado, el pacifismo no es una alternativa bíblica. Juan el Bautista estaba predicando cuando unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? Y la respuesta de Juan, que se encuentra en Lucas 3, versículo 14, fue: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ni Cristo, ni sus apóstoles, ni Juan el Bautista jamás indujeron a ningún soldado con el que se encontraron a negarse a llevar a cabo su cometido. La Biblia hace una distinción entre el pacifismo y ser un pacificador. Hay personas que quieren la paz a toda costa de lo que sea, pero carecen del sentido de justicia. Y parece agradable tal postura, pero si todo el mundo se basara en tales principios y estuviera dirigido por personas así, el mundo estaría peor de lo que está. Se intenta aplacar la guerra, pero se llegan a hacer acciones injustas a fin de evitar la guerra. Pero llegamos ahora al punto culminante del sermón, que es el espíritu del mandamiento. Hasta ahora no hemos tratado con profundidad este asunto, porque podemos aceptar la letra del mandamiento y olvidarnos del espíritu del mandamiento. Esto es, el contenido y su verdadero significado, y llegar a persuadirnos de que somos justos frente a la ley. El Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Él hizo una afirmación muy sorprendente y de nuevo nos la dice a nosotros. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5:20 dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego en el 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás está en los 10 mandamientos. Y los antiguos y los contemporáneos de Jesús enseñaban la ley. ¿Dónde está el error entonces? Porque el Señor les dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Dónde está el error? Si no matarás está en los 10 mandamientos. Pues la respuesta es que habían vaciado de significado y contenido el propio mandamiento. Y la razón es porque le habían agregado algo al mandamiento. Al no matarás. Decían: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Le habían agregado eso al mandamiento. Pero de nuevo nos podemos preguntar: ¿y dónde está el error? Pues los líderes religiosos de la época de Cristo habían reducido el contenido de este mandamiento de no matarás a una sola cuestión de cometer verdadero homicidio. Al agregar: y cualquiera que matare al mandamiento,
no matarás, ya habían debilitado el mandamiento. Los escribas y fariseos eran culpables de restringir el verdadero significado y hasta la exigencia de la ley. Y lo segundo que hicieron fue reducir también las sanciones que acompañaban a este mandamiento a un simple castigo de mano de los jueces. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo que simplemente enseñaban era esto: no debes matar porque si lo haces corres el peligro de que el magistrado civil te condene. Esta era su interpretación total y completa del gran mandamiento que dice: no matarás. Solo importaba el juicio del tribunal local y para nada el juicio de Dios. Lo habían convertido en algo puramente legal, que acarrearía ciertas consecuencias, pero estaban enfocados solamente en la letra de la ley. Enseñaban: si cometes homicidio, se seguirán ciertas consecuencias. Y todo esto conducía a los líderes religiosos y a aquellos que los seguían a sentirse muy bien con la ley al interpretarla así. Solo importaba no ser llevado al tribunal local. Que alguien cometiera homicidio era algo terrible y si sucedía lo acusaban ante un tribunal para que se le impusiese el castigo correspondiente. Pero mientras el hombre no cometiera homicidios, todo iba bien. El mandamiento no matarás quedaba cumplido y podían decirse a sí mismos: he cumplido la ley. Porque no habían hecho el acto físico de matar. Habían restringido de tal modo la ley que de hecho ya no era la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no transmitía la exigencia que Dios tenía en mente cuando la promulgó. Ellos habían interpretado el mandamiento de tal manera que podían estar muy satisfechos y poder decir: hemos cumplido la ley por completo. Y nosotros podemos situarnos frente a la ley de Dios, tal como se halla la Biblia, y podemos situarnos frente a este mandamiento de no matarás, pero interpretarla y definirla de tal modo que la convirtamos en una ley que podemos observar muy fácilmente. Eso ocurre cuando aceptamos la letra y olvidamos el espíritu del mandamiento. Entonces pensamos que somos justos frente a la ley. El Señor Jesucristo nos muestra que si la interpretamos así, entonces entendemos mal el significado de la santa ley de Dios. Lo que importa no es la letra, sino el espíritu del mandamiento. La ley dice: no matarás. Pero esto no significa tan solo no cometerás homicidio. ¿Me entienden? Podemos no haber cometido el acto físico, pero ser culpables de violar esta misma ley en una forma sumamente grave. Y no hemos cometido el acto físico de matar. Este mandamiento explica nuestro Señor Jesucristo incluye no solo el acto físico de matar, sino también la ira contra un hermano. ¿Cuál es entonces la verdadera forma de entender el mandamiento no matarás? Pues dice en el versículo 22: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Este es el verdadero contenido espiritual de la ley. No es el exterior, sino lo de dentro. Cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. En esa ley dada por medio de Moisés estaba todo ese contenido espiritual. La tragedia de Israel es que no acertó a verlo, sino que ellos se paraban solamente en la letra de la ley, pero no en lo espiritual de la ley. Por eso se creían que eran justos y que cumplían la ley, porque no han matado a nadie. Pero el Señor los tuvo que confrontar en muchas ocasiones que no tenían misericordia ni compasión por las personas. La ley de Dios nos exige a no enojarnos sin causa contra nuestros hermanos. Como cristianos, albergar enemistad en el corazón es, según nuestro Señor Jesucristo, ser culpables de algo que delante de Dios es homicidio. Pero yo no he matado a nadie. Albergar enemistad en el corazón en contra de un hermano. Odiar, enojarse sin causa, albergar ese sentimiento desagradable y odioso de resentimiento hacia una persona, según el Señor Jesucristo, es homicidio. Albergar ira en contra de cualquier persona y sobre todo hacia los que pertenecen a la fe es, según nuestro Señor, algo tan reprensible delante de Dios como el homicidio. Hemos de verlo de esa forma, pues el Señor así lo enseña y lo enseñó. Estamos viendo el espíritu del mandamiento. Ese es el espíritu del mandamiento, los cuales los fariseos no lo pudieron ver. Pero no solo no debemos enojarnos, ni siquiera debemos mostrar desprecio. El Señor Jesús dijo: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta es una actitud de desprecio que tristemente hemos de reconocer anida en nuestro corazón. Sentir desprecio. Llamar a un hermano necio, según nuestro Señor, es algo terrible delante de Dios. Y quizás no lo llegamos a decir con palabras, a manifestarlo, pero está en nuestro corazón. Hemos albergado en nuestro corazón desprecio, burla y tales sentimientos que nacen de un espíritu que, si no se pone freno, puede llegar a conducir al homicidio. Por varias razones no dejamos que se exprese en forma de verdadero homicidio, pero si somos honestos, a menudo nos hemos matado unos a otros en el pensamiento y el corazón. Matar no significa solamente destruir la vida física, significa aún más destruir el espíritu, destruir a la persona en la forma que sea. Y nuestro Señor sigue y pasa más allá. Dice: cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es una expresión ofensiva. Significa el odio y la enemistad de corazón que se manifiestan de palabra. Y el Señor nos presenta no solo el homicidio de hecho, sino todo lo que se alberga en el corazón, los sentimientos, sin llegar al acto físico de homicidio. Podemos quedarnos hasta aquí
y proponernos que cuando intenten salir estos pensamientos de nosotros y estos sentimientos, ser positivos y pensar en otra cosa. Podemos llegar a conformarnos que al no manifestar esos sentimientos hacia nuestros hermanos, que por ello no quebrantamos este mandamiento. Y por esa razón estas advertencias de nuestro Señor no son para nosotros. Muchos se quedan ahí. Pero todos, de una forma u otra, en mayor o menor medida, activa, pasiva o frustradamente, absolutamente todos hemos quebrantado el mandamiento de no matarás. Pero recordemos, hermanos, que donde está la ley, allí está el Evangelio. El Señor Dios es el dador de la vida, el autor de la vida, el defensor de la vida, el manantial de la vida y también el restaurador de la vida. Dios el Padre no abandonó al hombre para que se consumiera sin esperanza en las garras del pecado y de la muerte. No solamente nos mandó el mensaje de vida y las palabras de vida, sino también nos mandó la luz de la vida. Mandó a su Hijo unigénito, quien es la vida del mundo, para romper las cuerdas de la muerte. Cuando Cristo estaba siendo juzgado, Pilato quería liberarle desesperadamente. El gobernador había estado considerando todas las posibilidades de liberar a este hombre por activa, por pasiva, por liberar a Jesús. Finalmente Pilato jugó su última carta. Era costumbre permitir a los judíos que pidieran que un prisionero fuera liberado en aquellas fiestas. El gobernador intentó inducir, convencer a la multitud que dieran la respuesta correcta. Les ofreció liberar a Barrabás, un preso famoso, que había cometido un homicidio. Era un asesino en una revuelta. Había asesinado a alguien. Barrabás o a Cristo, que sabía que era inocente. La elección debería haber sido obvia, pero clamaron la muerte del Rey de Reyes. Barrabás, el asesino, fue liberado. Y así Cristo quedó convicto y sentenciado a muerte, salvando la vida de un asesino. Pero algo mucho más glorioso, hermanos, habría de ocurrir en la cruz. A ambos lados del Salvador había dos criminales comunes, también crucificados. También ellos eran culpables de grandes crímenes, de asesinato y robo, posiblemente pertenecientes a la banda de Barrabás. Las palabras de Cristo agonizando ofrecieron esperanza a uno de aquellos hombres. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo murió para rescatar y perdonar a los asesinos. En Cristo Dios nos ha dado la oportunidad de escoger la vida abundante y fructífera por un lado y la muerte mísera y estéril por otro. Sin Cristo no podemos escapar de la trampa del pecado y de la muerte. Hay esperanza para los que hemos quebrantado el sexto mandamiento. Cristo sigue salvando a asesinos. A asesinos. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar al Señor.